Obsérvese la vista hacia una explanada de estrechísima perspectiva. Al fondo, como fundamento, un alto edificio. Frente a él está una torre de cráneos. El cuadro, que lleva por título Zompantli, pintado en 1961 por José Chávez Morado, óleo sobre tela 80 por 100 centímetros, por su temática, torre de cráneos y valores plásticos, resulta interesante para reflexionar acerca de la conquista de México. En época prehispánica, el Zompantli, palabra en náhuatl, era un altar donde los cráneos de los sacrificados eran dispuestos con el fin de honrar a los dioses. Los acontecimientos ocurridos durante la migración mexica, aquí el Códice Boturini, refieren a su importancia, y en el recinto del Templo Mayor de Tenochtitlán había 8 zompantlis, utilizados en diversas ceremonias dedicadas a deidades específicas durante el año ritual, si bien el Huitzompantli era el mayor. Nótesele en el recinto sagrado, aquí en los primeros memoriales. Hernán Cortés y los soldados, a su llegada a Tenochtitlan en 1519, vieron el gran Zompantli y algunos lo describieron en sus crónicas. Andrés de Tapia escribe haber visto, lo pongo aquí en pantalla, 60 o 70 vigas muy altas hincadas, puestas sobre un teatro grande hecho de cal y piedra, y por las gradas de él muchas cabezas de muertos pegadas con cal, y los dientes hacia afuera. Estaban de un cabo al otro de estas vigas 2 torres hechas de cal y de cabezas de muertos, sin otra alguna piedra, y los dientes hacia afuera, y las vigas apartadas unas de otro poco menos de una vara de medir, y desde lo alto de ellas hasta abajo puestos palos cuán espesos cabían, y en cada palo 5 cabezas de muerto ensartadas por las sienes, entre viga y viga. Se le figura en el mapa de Tenochtitlan, que vemos aquí, mientras que en la arqueología urbana se han localizado segmentos de las torres formadas por cientos de cráneos que conforman este monumento. Algunas reconstrucciones fantásticas de artistas permiten apreciar ilustraciones de la descripción que hizo Tapia. Entre ellas, un grabado del siglo XVIII concebida por el holandés H.Y. Sehel, donde vemos las 4 torres de cráneos, elemento que caracteriza la propuesta de Chávez Morado, la torre. Durante las batallas finales de conquista, varios españoles y sus caballos fueron capturados vivos y sacrificados. En Tlatelolco pusieron las cabezas en unos palos delante de los ídolos, todas espetadas por las sienes. Las de los españoles más altas y la de los otros indios más bajas, y la de los caballos más bajas, dice el Códice Florentino en el libro 12, donde se representa el hecho, aquí. Y que también se representa en una serie de obras realizadas en el siglo XVIII, narrando varios sucesos de la conquista. Aquí vemos el Zompantli del lado derecho arriba. En narrativas épicas desplegadas en las hojas de los biombos de doble cara, se aprecia la gran empalizada, la que vieron los españoles al llegar a Tenochtitlan y la que encontraron al final de la conquista con los caballos. Se modela el Zompantli, donde se exhibieron las cabezas de los españoles y sus caballos, como el lugar donde mostraban los restos mortales.
concepción corriente que corresponde despojos humanos e intriga el Zompantli un lugar de sacrificio con la horca, un lugar de castigo en el modelo urbano de la ciudad novohispana, como vemos aquí en los tiempos de la conquista. Y se representa de igual manera esta conjunción en los mapas de las ciudades de la Nueva España, como representados en las relaciones geográficas del siglo XVI. Los edificios principales de la plaza, cabildo e iglesia, frente a ellos tienen un zompantli. Aquí en el mapa de Popotla, y al centro a la derecha, nuevamente a la izquierda, y aquí en el mapa de Teotenango. Abajo. Veamos de cerca el cuadro de Chávez Morado. Reconocemos la misma traza. El Zompantli de colosales cráneos se alza frente a una edificación con fachada de cristal. El volumen formalista, un armazón abstraído en elevación, tiene esgrafiados zancarrones, huesos largos cruzados y cráneos de muerto. La solución plástica del artista presenta la torre de cráneos, el Zompantli, como arte público monumental del México de la modernización. Y cabe reflexionar cuáles fueron los factores que determinaron su presencia en este contexto y cómo lo percibimos. En otras palabras, tratar de dilucidar el por qué escogió representarlo, cómo lo representó y la manera en la que a partir de ello se puede entender en 2021. Recrea un espacio que toma el pasado prehispánico mexicano y sus prácticas sacrificiales, modela los cráneos de manera orgánica y suelta con blanco y azul acero y apilados los coloca como la silueta del Acuatlicue, ante una evocación simétrica de los edificios de Ciudad Universitaria, sede del conocimiento, trazado con línea ocre y posterior relleno de sus formas con color rojo quemado. La fachada de cristal, un armazón abstraído en elevación, tiene esgrafiados los zancarrones. Debajo de él, personajes atraviesan un espacio compactado. La composición es toda una declaración de las intenciones del artista. La tensión entre las formas y las tonalidades rompe el plano bidimensional y logra neutralizar el espacio. La estructura de la UNAM contiene el Zompantli y así sujeta a la energía de su violencia. Así, este cuadro, vinculado a las temáticas de algunos de los murales que el artista plástico guanajuatense ideaba para la entonces Facultad de Ciencias, la conquista de la energía, vemos aquí, y el retorno de Quetzalcóatl, alude a mitos y dioses prehispánicos, a la conquista en un proceso que enaltece la importancia del conocimiento para contener la violencia. Exponente de la tercera generación de la denominada Escuela Mexicana de Pintura, junto con Juan O'Gorman, Raúl Anguiano, Alfredo Salce, Chávez Morado de manera plástica conjuga la noción de recuerdo y erección conmemorativa y ofrenda, atajando al Zompantli para representarlo como un monumento en Ciudad Universitaria. El Zompantli es como la Acuatlicue, Quetzalcóatl, la Piedra del Sol y los Atlantes de Tula. Si bien en su composición
Chávez Morado libera la torre de cráneos del cobijo nacionalista al sujetarlo en un espacio ideado para el conocimiento y el progreso. Hace de él algo totalmente distinto. Se sublima su efecto violento sin por ello anular la alusión a las prácticas sacrificiales del México antiguo. Aquí, en su litografía Corona de Hierros 1949, Chávez Morado ya antes había evocado el Zompantli. El cráneo, una mandíbula descarnada, es uno de los símbolos que evoca un conocido mito nacional. El Zompantli es un tema recurrente en el arte de la modernidad, presente en los campos visuales de liberales y conservadores. En una pintura académica de Adrián Unzueta, 1898, que lleva por título El Zompantli, Torre de Calaveras, prisioneros españoles sacrificados por sacerdotes aztecas en un teocalli, la gran torre de cráneos, yace sobre una plataforma que carga una elaborada empalizada que sostiene cabezas de españoles y múltiples cráneos humanos. Esta pintura, como muchos saben, formó parte de la 23ª exposición de la Escuela Nacional de Bellas Artes y fue criticada en la revista Hijo de Ahuizote. En vez de mostrar la crueldad de los españoles, Unzueta había representado la crueldad de los indios hacia los españoles, lo cual no cumplió con las expectativas de la tradición antihispánica de los liberales, donde se percibía al indio como víctima. En el cuadro, Unzueta abordó una selección temática equiparable a la de los artistas novohispanos de los biombos. Consideró la empalizada bajo términos semejantes. Se refirió a una de las prácticas indígenas en la época nacionalista, vista como la más deplorable y detestable. La observación del cuadro de Chávez Morado, Zompantli, exige indagar acerca del contexto de su conformación, en tanto que permite determinar que el simbolismo y la imagen del Zompantli, la torre de cráneos, como una de las imágenes de lo prehispánico en el debate del nacionalismo cultural, no ha sido estática. Se suma a otras soluciones plásticas que se han hecho del tema en época actual. Todas reflexiones distintas de la identidad indígena, la historia prehispánica y la conquista y la violencia. Tengo entendido que en Configura 2, en Alemania, en 1995, Felipe Ehrenberg construyó Zompantli, una instalación hecha con vigas y tablones del siglo XV, adquirida por el Museo de Arte Moderno, pero no la conozco. A su vez, en 2014, Manuel Felgueres desarrolló Muro de Calaveras, obra escultórica de 400 metros de alto, que es el cerco exterior del Museo Nacional de Antropología e Historia. Se le suma la obra de Andrés Moctezuma Barragán, que igualmente lleva por título Zompantli. Para finalizar, la solución plástica de José Chávez Morado al problema de mostrar en 1961 Zompantli, al parecer no busca recrear un espacio de violencia que permitiera recordar la experiencia de la conquista al observador, si bien la certidumbre arqueológica confirma la práctica. La torre de cráneos, un espacio ritual para el sacrificio en época prehispánica, en este cuadro ya no aparece espectral y siniestra. Su presencia es más bien simbolista. Como monumento, el Zompantli afecta espacios y busca la integración
con la nueva arquitectura en un México moderno. Finalmente les vuelvo a pasar mi pequeño video que hicimos, una maquetita. Sí, y quiero agradecer a la colaboración de mi colega, la doctora Linda Báez, y la invitación. Gracias. Gobierno de México.